A los niños se le cuenta cuentos para que a su luz pura y amable se despierten y crezcan los primeros pensamientos y anhelos del corazón, ya que a todos puede llegar la sencilla poesía y la verdad de los cuentos, y ya que estos deben permanecer en el seno de la familia y transmitirse dentro de ella. Se les llama también cuentos del hogar y de la infancia. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller, novela de terror y de misterio. Te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Hoy les traigo los oscuros cuentos de los hermanos Grimm. Comencemos. Todos conocemos a los hermanos Grimm, ya que ellos estuvieron muy presentes en nuestras vidas, por ser quienes escribieron las historias fantásticas que marcaron nuestra niñez. Historias como Blancanieves, La Cenicienta y Caperucita Roja, pero sus cuentos originales están lejos de ser meras historias de hadas. Con el conocido final, vivieron felices para siempre. En sus cuentos originales, publicados en el 1812, se podía leer brujas que bailaban hasta morir con zapatos de hierro calientes, niñas que se quedaban embarazadas sin saber por qué, hermanastras que se mutilaban y terminaban ciegas como castigo, niños pobres abandonados a su suerte en siniestros bosques, niños que perdían la cabeza, niños que eran devorados por sus propios padres como cena, entre otras siniestras tramas y finales atroces. Los hermanos Grimm es el nombre usado para referirse a los escritores alemanes nacidos en Berlín, Jacob y Wilhelm Grimm. Fueron dos hermanos célebres por sus cuentos para niños y también por su diccionario alemán, las leyendas, la gramática, la mitología alemana, reconocidos como fundadores de la filología alemana, y hasta la ley de Grimm en 1822. Se criaron en el seno de una familia de la burguesía intelectual alemana. Los tres hermanos Grimm, ya que son tres los conocidos, el tercero es Ludwig, que fue pintor y grabador encargado de ilustrar los cuentos. No tardaron en hacerse notar por sus talentos. Los hermanos Grimm se hicieron célebres por sus cuentos infantiles. No fueron los autores de estas historias, sino que se dedicaron a recopilar cuentos de la tradición verbal alemana, destinados a los adultos más que a los niños, por su violencia y su contenido sexual explícito. Los cuentos de Grimm es una colección de cuentos de hadas y otras historias, publicadas inicialmente en el 1812 por Jacob y Wilhelm Grimm. El primer volumen fue publicado el 20 de diciembre de 1812. Contenía 86 historias. Los primeros volúmenes fueron criticados porque, aunque se les llamaba cuentos infantiles, no fueron considerados para niños, tanto por la información científica como por la temática y la violencia. Muchos de los cuentos populares recopilados por los hermanos Grimm siguen gozando de enorme popularidad. Fueron traducidos a más de 160 idiomas y adaptados al cine en innumerables ocasiones. Durante las décadas de 1930 y 1940, sus cuentos fueron usados como propaganda por la Alemania nazi. Al finales del siglo XX, psicólogos reafirmaban el valor del trabajo de los hermanos, a pesar de la violencia y la crueldad de las versiones originales de algunos de sus cuentos, que los propios Grimm finalmente suavizaron. En un principio, los hermanos Grimm
Se rehusaban a utilizar ilustraciones en sus cuentos. Preferían las notas eruditas a pie de página, que ocupaban casi todo el espacio, como los cuentos mismos. En sus inicios, nunca se consideraron escritores para niños, sino folcloristas patrióticos. Sería a partir de 1825 cuando alcanzarían mayores ventas, al conseguir la publicación de una pequeña edición de 50 cuentos con ilustraciones fantásticas de su hermano Ludwig. Esta era una edición condensada, destinada especialmente para los lectores infantiles. Entre el 1825 y 1858 se publicaron 10 ediciones. Jacob y Wilhelm Grimm empezaron a recopilar y elaborar los cuentos de la tradición oral del entorno burgués de Kassel, marcado por el carácter de los franceses. De hecho, fue justamente de una mujer francesa de quienes obtuvieron gran parte de las historias recogidas en su libro Cuentos para la infancia y el hogar, del cual se publicaron 2 volúmenes, en 1812 y en 1815. La colección fue ampliada en 1857 y se conoce popularmente como los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Un aspecto controvertido de este éxito es que en muchos lugares su versión escrita desplazó casi por completo a la que seguía viva en la tradición oral local. Los textos fueron adornándose y a veces censurándose de edición en edición. Debido a su extrema dureza, los Grimm se defendían de las críticas, argumentando que sus cuentos no estaban dirigidos a los niños, pero para satisfacer las exigencias del público burgués, tuvieron que cambiar varios detalles de los cuentos originales. Por ejemplo, la madre de Hansel y Gretel pasó a ser una madrastra, porque el hecho de abandonar a sus hijos en el bosque, cuyo significado simbólico no se reconoció, no coincidía con la imagen tradicional de la madre alemana. También hubo que omitir alusiones sexuales explícitas en el cuento de Rapunzel, que inocentemente pregunta por qué su vestido iba quedando cada vez más ajustado en su cintura, revelando así su embarazo y la visita del príncipe a su madrastra. La violencia, particularmente para castigar a los villanos, fue en incremento. El mérito de los Grimm es haber convertido una serie de relatos de la tradición oral alemana que rozaban el sadismo en unas inocentes historias para niños. En sus versiones originales, cuentos como Blancanieves, Cenicienta, Hansel y Gretel, Rapunzel o La Bella Durmiente estaban destinados a un público adulto, por lo que estaban marcadas por una violencia y un contenido sexual que los autores se vieron obligados a rebajar. En las versiones que llegan hasta nuestros días, el papel de la madrastra, que es ser la mala de la historia, en muchas de las historias originales, este rol estaba reservado para la propia madre de los protagonistas. Es lo que ocurre con Hansel y Gretel, donde, ante la escasez de alimento, la madre de los niños obliga a su esposo a abandonar a los hijos en el bosque. En la época medieval, la escasez constante de comida hizo que los seres humanos mostrasen con frecuencia un lado más monstruoso, recurriendo al infanticidio de sus propios hijos. En este cuento, la madre consigue persuadir al padre para abandonar a sus hijos en el bosque, para que muriesen de hambre, porque no podían alimentarlos. Para contentar al público burgués, los Grimm hicieron significativos cambios en los cuentos. La madre pasa a ser la madrastra, como si con este detalle cambiara el grado de crueldad. Lo mismo sucede en Blancanieves.
ya que era la madre y no la madrastra, quien quería acabar con la vida de la joven y bella muchacha, a causa de una rivalidad de tipo sexual. Esta clase de contenidos abundaba en los cuentos originales. En el cuento de los hermanos Grimm, Rapunzel es el que todos conocemos, pero con algunas variantes. En el cuento original, la familia de Rapunzel es un matrimonio de campesinos que viven al lado de la casa de una bruja llamada Godel, la madre de Rapunzel, que estaba por aquel entonces embarazada. Vio desde su ventana unas flores lilas, las que en alemán se llaman Rapunzel, y se le antojaron, quería esas flores. El marido se escabulle en la noche hasta el huerto de la bruja y le roba las flores. A la mañana siguiente vuelve a repetir la operación, pero esta vez la bruja lo pilla en acción. Acaban haciendo un pacto absurdo y hasta ridículo, donde le permitía recoger todos los frutos y flores que él quisiese a cambio de que le entregara a su hija al nacer. Un pacto realmente descabellado. Y así lo hacen. Cuando nace la niña, se la entregan a Godel. Cuando Rapunzel cumple 12 años, la bruja la encierra en una torre, sin puertas y sin escalera. Vivió allí durante varios años, aislada del mundo, para que nadie se la robara. Hasta que un día el príncipe del reino oyó su canto y quedó completamente enamorado de Rapunzel. Estuvo días espiando su torre para ver cuál era la forma de subir hasta allá, hasta que apareció Godel y le dijo a Rapunzel desde abajo de la torre: «Rapunzel, Rapunzel, echa tus cabellos y subiré por ellos». El príncipe esperó a la noche y volvió a repetir las palabras que dijo Godel, y así subió a la torre y conoció a Rapunzel, quien al principio se asustó de él. Nunca había visto un hombre. Con tal desinformación, Rapunzel tampoco sabía que se podía quedar embarazada. Tras varias noches de visita del príncipe a Rapunzel, Rapunzel le pregunta a Godel por qué su cintura cada vez era más ancha. La bruja se enojó tanto que la desterró al desierto, donde acabó dando a luz gemelos, una niña y un niño, mientras que la bruja preparaba una trampa para el príncipe. Le dijo que ya no vería nunca más a Rapunzel. Él intenta suicidarse tirándose de la torre, pero cae sobre unos espinos y queda ciego. Tras años vagando, ciego y lamentándose por haber perdido a su amada, termina por encontrarla en el desierto. La heroína del cuento, en realidad, no hace mucho para mover la acción. Lo encuentra tambaleándose, donde ella había sido abandonada por la malvada bruja, antes de que Godel le cortara el cabello. Y solo en ese patético escenario es en que ellos regresan a la casa de Rapunzel, quien cura a su amado por medio de sus lágrimas. Rapunzel llora sobre los ojos de su amado, y se curaron al instante. Juntos volvieron a su reino, junto con sus hijos gemelos, y vivieron felices para siempre. En este cuento no se castiga a la bruja. Extracción del cuento de Rapunzel sin censura. Pero en vez de encontrar a su adorada Rapunzel, se encontró cara a cara con la hechicera, que lo miraba con ojos malignos y perversos. «Ajá», exclamó en tono de burla, «querías llevarte a la niña bonita, pero el pajarito ya no está en el nido, ni volverá a cantar. El gato lo ha cazado, y también a ti te sacará los ojos. Rapunzel está perdida para ti, jamás volverás a verla». El príncipe, fuera de sí, desesperado por el dolor, se arrojó desde lo alto de la torre. Salvó la vida, pero los espinos sobre los que fue a caer se le clavaron en los ojos, y el infeliz hubo de vagar errante por el bosque, ciego, alimentándose de raíces y bayas, y llorando sin cesar la pérdida de su amada mujercita. Y así anduvo sin más rumbo por espacio de varios años, mísero y triste, hasta que al fin
llegó al desierto en donde vivía Rapunzel con sus 2 hijitos gemelos, un niño y una niña, a los que había dado a luz. Oyó el príncipe una voz que le pareció conocida, y al acercarse, Rapunzel lo reconoció y se le echó al cuello llorando. 2 de sus lágrimas humedecieron los ojos del príncipe, y en el mismo momento se le aclararon, volviendo a ver como antes, llevándose a Rapunzel a su reino, donde fue recibido con gran alegría, y vivieron muchos años felices y contentos. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. La mayoría de las extracciones de los cuentos originales de los hermanos Grimm fue extraída de la página www.grimmstories.com. Los hermanos Grimm fueron la fuente de inspiración para muchas películas infantiles, sobre todo para la empresa Disney. Cuentos como Caperucita Roja, La Cenicienta y Blancanieves fueron víctimas del rayo transformador de la empresa de entretenimiento más grande del mundo. Desde hace casi un siglo, son vistos sus trágicos y por momentos extraños finales, que no se asemejan en nada a lo de los hermanos Grimm. Fueron transformados en beneficio de la psicología infantil, cuando en realidad en los cuentos originales los finales van desde una reina que baila con zapatos de hierro calientes a hermanastras mutiladas y cegadas por haber tratado mal a la protagonista Cenicienta. Pero los siguientes cuentos de los hermanos Grimm, de los que vamos a hablar, tienen una trama tan enferma que jamás Disney se atreverá a hacer película para niños. Algunos de estos cuentos son verdaderamente sádicos y crueles. A lo largo del siglo XIX, en algunos sectores de América del Norte, la colección de cuentos era condenada por maestros, padres de familia y figuras religiosas debido a su crudo e incivilizado contenido, ya que representaba la cultura medieval con todos sus rígidos prejuicios, crudeza y atrocidades. Los adultos ofendidos se oponían a los castigos que se le daba a los villanos. Un ejemplo se puede ver en la versión original de Blancanieves. Extracción de Blancanieves de los hermanos Grimm, sin censura. Al principio no quería ir de ningún modo a la boda, pero no encontró reposo hasta ver a la joven reina. Al entrar, reconoció a Blancanieves, y la angustia y el espanto que le produjo el descubrimiento la dejaron clavada al piso, sin poder moverse. Pero ya habían puesto los zapatos de hierro sobre carbones encendidos, y luego los colocaron delante de ella con tenazas. Se obligó a la bruja a entrar en esos zapatos incandescentes y bailar hasta que le llegara la muerte. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. El maligno la inspiró a que lo acogiese con cariño. «Hijo mío, ¿te apetece una manzana?», preguntó al pequeño, mirándolo con ojos coléricos. «Mamá, pones una cara que me asusta». «Sí, quiero una manzana». Y la voz interior del demonio le hizo decir: «Ven conmigo». Y levantando la tapa de la caja, dijo: «Agárrala tú mismo». Al inclinarse el pequeño, volvió a tentarla al diablo. De un golpe brusco, cerró el arca con tanta violencia que cortó la cabeza en redondo del niño, la cual cayó entre las manzanas. Como esto ya no tiene remedio, lo cocinaremos en el estofado,
dijo la madrastra, y tomando el cuerpo del niño, lo cortó a pedazos y lo echó en la olla y lo cocinó, mientras que Malenita no hacía sino más que llorar y más llorar, y tantas lágrimas cayeron al puchero que no hubo necesidad de echarle sal. Al llegar al padre a casa, se sentó a la mesa y preguntó: ¿Dónde está mi hijo? Su mujer le sirvió una gran fuente, muy grande, de carne con salsa negra. Extracción del cuento El árbol de enebro, de los hermanos Grimm, sin censura. Es una bella historia familiar si pensamos en lo que significa en el siglo XIX. Una madre desea con todas sus fuerzas tener un hermoso hijo. Su sueño se cumple, pero ella muere en el parto. Aunque su padre llora su pérdida, pronto se casa con otra mujer, con la que tiene una hija. La madrastra odiaba al niño por ser heredero y no su hija, por lo que un día, al ofrecerle una manzana en un cofre, le corta la cabeza. Sí, si esto no te parece demasiado sádico, imagínate lo que sigue. Le corta la cabeza y le hace creer a su propia hija que ella lo mató, y después convierte el cadáver del hijastro en un estofado que le da a su propio padre de comer. Él acepta que es lo más delicioso que probó en toda su vida. Lo que hace esta ironía, algo más grande y mucho más enfermizo. ¿Cuáles son las moralejas de los cuentos de los hermanos Grimm? No lo sé. Después, el cuento sigue con que unos pájaros que se posaban en el árbol de enhebreo donde había sido enterrada su primera esposa, la madre del niño decapitado, cantan hermosas canciones, y cuando la madrastra sale a ver a los pájaros cantar, una piedra cae sobre ella, lo que genera justicia en el extraño mundo de los hermanos Grimm, porque queda lisiada. La historia de Cenicienta es sin duda uno de los relatos más clásicos de la antigüedad. Dispone de una larga tradición oral que lo entrelaza desde la cultura egipcia hasta la cultura griega. Los elementos que casi siempre parecen repetirse son precisamente esos acompañantes mágicos que ayudan a la protagonista, como las palomas, animales que en Grecia siempre se asoció a la diosa Afrodita. La historia de Ródope es un relato antiguo egipto que guarda muchas similitudes con la Cenicienta. Según esta leyenda, Ródope fue una joven griega raptada por unos piratas y llevada a Egipto para ser vendida como esclava. Su amo, un buen hombre, pero muy desentendido de lo que ocurría en su hogar, no se enteraba de que las otras muchachas de la casa, todas libres pero siervas, estaban molestas con la extranjera porque era distinta a ellas. Ellas eran el ascendente de las hermanastras malvadas y envidiosas de Cenicienta. Como en la historia de Cenicienta, Ródope se encarga siempre de las tareas de la casa, acompañada por pájaros, un mono y un viejo hipopótamo. Durante un acto real, la joven griega se vistió con sus mejores galas, incluidas unas sandalias de oro rojo, solo para ver cómo el resto de las siervas le impedían que fuera a la ceremonia. Un halcón, la supuesta encarnación del dios Horus, robó las sandalias a la griega y se las llevó al faraón, que vio un designio divino en la cena y dio la orden de que todas las doncellas de Egipto tendrían que probarse esa sandalia y la dueña sería su reina. En consonancia con el episodio clave del cuento de Disney,
El faraón recorrió el Nilo buscando a la dueña de las sandalias hasta que dio con Ródope, quien, pese a esconderse inicialmente entre los juncos, es finalmente reconocida por el faraón como la reina de Egipto. No en vano en la historia de Ródope estuvo presente la tradición greco-romana y más tarde fue probablemente heredada por la literatura europea hasta convertirse en la Cenicienta de los hermanos Grimm. La primera versión escrita y publicada de la Cenicienta es del italiano Giambattista Basile. Posteriormente fueron publicados las dos versiones, las más populares del cuento, la del francés Charles Perrault, que se conoce con el nombre de Cenicienta o El zapatito de cristal, y que escribió en el 1697. Una versión diferente a la historia transmitida mediante la tradición oral, pero con muchas similitudes a la de Basile. En el 1812 aparecería la versión de los hermanos Grimm. En esta última versión, las hermanastras, en un intento desesperado por hacer que Salpato de cristal les quedara bien, se cortan el dedo gordo y el talón. Y como castigo, los pájaros le arrancan los ojos a las hermanastras, y los pájaros se los llevan a la nueva princesa como regalo de bodas. Extracción de la Cenicienta sin censura de los hermanos Grimm. Mi esposa será aquella cuyo pie se ajuste a este zapato. Las dos hermanastras se alegraron, pues ambas tenían los pies muy lindos. La mayor fue a su cuarto a probarse la zapatilla, acompañada de su madre, pero no había modo de introducir el dedo gordo al ver que la zapatilla era demasiado pequeña. La madre, alcanzándole un cuchillo, le dijo: «Córtate el dedo. Cuando seas reina, no tendrás necesidad de andar a pie». Lo hizo así la muchacha, forzó el pie en el zapato y, reprimiendo el dolor, se presentó ante el príncipe. Él la hizo montar en su caballo y se marcharon juntos, pero tuvieron que pasar por delante de la tumba, y dos de las palomitas que estaban posadas en el avellano gritaron: «¡Sangre hay en el zapato! El zapato no le va. La novia verdadera en casa está». Miró el príncipe el pie y vio que de él fluía sangre. Hizo dar media vuelta al caballo y devolvió a la muchacha a su madre, diciendo que no era ella la que buscaba y que la otra hermana tenía que probarse el zapato. Subió ésta a su habitación, y aunque los dedos le entraron holgadamente, en cambio no había manera de meter el talón. Le dijo la madre alcanzándole un cuchillo: «Cortate un pedazo del talón. Cuando seas reina, no tendrás necesidad de andar a pie». La muchacha se cortó un trozo del talón, metió a la fuerza el pie en el zapato y, reprimiendo el dolor, se presentó al hijo del rey, montó a su caballo y se marchó con ella. Pero al pasar por delante del avellano, las dos palomitas ahí posadas en una de sus ramas gritaron: «¡Sangre hay en el zapato! El zapato no le va. La novia verdadera en casa está». Miró el príncipe el pie de la muchacha y vio que la sangre manaba del zapato y había enrojecido la blanca media. Al llegar el día de la boda, se presentaron las traidoras hermanas, muy salameras, deseosas de congraciarse con Cenicienta, participar así de su dicha. Pero al encaminarse el cortejo a la iglesia, yendo la mayor a la derecha de la novia y la menor a su izquierda, las palomas, de sendos picotazos,
le sacaron un ojo a cada una. Luego, al salir yendo la mayor a la izquierda y la menor a la derecha, las mismas aves le sacaron el otro ojo. Y de este modo quedaron castigadas por su maldad, condenadas a la ceguera para todos los días de su vida. Y las palomitas le regalaron los ojos a Cenicienta como regalo de bodas. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Por supuesto que Disney realizó en 1950 una versión de la Cenicienta que se asemejaba más a la de Perrault que a la de los hermanos Grimm, razón por la cual en Estados Unidos es más conocido la versión de Perrault. Como ven, los cuentos de los hermanos Grimm no se parecen en nada a los cuentos infantiles que vemos hoy en día, ni tampoco a las películas de Disney, aunque en su momento no fueron considerados cuentos para niños, después terminaron siendo cuentos para niños. Aún los cuentos que se leen siguen con algunas censuras y así todo no parecen cuentos para niños. Para quienes les gusta la historia sobre los hermanos Grimm y lo que vengo contando, pueden descargar en mi podcast este informe completo. Muchas de estas historias de los hermanos Grimm están basadas en hechos reales. Es el caso de Blancanieves, basado en la pequeña María Sofía, que nace en el castillo de Lord, Alemania. Cabe destacar que durante mucho tiempo se pensó que Blancanieves había sido creada por el escritor italiano Giambattista Basile en el siglo XVI. Pero historiadores descubrieron que Blancanieves estaba basada en un hecho real. Jacob y Wilhelm Grimm tomaron la leyenda de María Sofía y la utilizaron para hacer el cuento. La historia narrada por los Grimm tiene diferencias a la versión de Disney. Según el cuento, Blancanieves era una adolescente de extraordinaria belleza que tenía una madrastra que aspiraba a ser la más hermosa del reino. El día que se enteró que efectivamente su hijastra era la más hermosa de la tierra, le ordenó a un cazador que la lleve al bosque y la asesine. Pero este cazador no cumplió su misión. Conmovido por la belleza de la joven, no pudo asesinarla. Blancanieves vive feliz en la cabaña junto con los enanos. El 15 de junio de 1729 nace la pequeña María Sofía en el castillo de Lord, Alemania. Su padre era un noble del territorio y un gran diplomático que se relacionaba con toda la nobleza. Fue precisamente por este sentimiento de compasión por parte de los habitantes de Lord, por lo que los hermanos Grimm se sintieron atraídos por la figura de María Sofía. Era una joven bella y muy noble de corazón, una chica que era constantemente maltratada y envidiada por su madrastra maldita. María Sofía tenía unos amigos que la querían mucho. Era una chica muy buena y siempre estaba rodeada por los niños que explotaban en las minas. La leyenda de María Sofía comenzó cuando falleció. No se sabe todavía cuál fue la razón de su muerte, pero hay evidencias de que no hubo un final feliz ni un príncipe que la rescatara. Su madrastra la rechazaba por ser bella y por ser caritativa, y por poseer un defecto físico. Era ciega de un ojo. Cuentan que para deshacerse de María Sofía, hizo envenenar los frutos de los árboles por donde esta joven solía caminar. Otros escritos revelan que la joven fue envenenada por la policía del rey, y no por su madrastra como dice el cuento. Según se dice, el ataúd en el que fue enterrada era especialmente distinguido. No era totalmente de cristal, pero tenía algunas piezas talladas. Se dice que los autores debieron basarse en los niños que trabajan en las minas de la región, niños que envejecían prematuramente por la búsqueda de minerales y del trabajo continuo, que hacían que parecieran auténticos viejitos. De ahí sacaron la inspiración para los enanitos que acompañan a Blancanieves. Blancanieves tiene un perfume verdaderamente triste en su origen, pero como contadores de cuentos para niños, los hermanos Grimm se encargaron de darle vida y color a la tristeza, para endulzarlo con amores verdaderos y con finales felices. La versión original de Barba Azul
es de 1697 y fue creada por Charles Perrault. Los hermanos Grimm contaron la historia de un hombre que a lo largo de su vida se había casado con distintas mujeres que siempre desaparecían misteriosamente, por lo que el hombre va a una casa donde había muchas mujeres, todas hermanas. Todas entraron en pánico cuando el extraño hombre desea casarse con la menor. Ella acepta tomar como esposo al extraño Barba Azul, quien le entrega todas las llaves de su reino, pero le dice que no debe entrar en un cuarto en específico. Por supuesto, ella termina abriendo la puerta de ese cuarto. Era muy misteriosa. Tal es su sorpresa que encuentra los cadáveres de todas las esposas de Barba Azul. Los gritos que libera parece poco a comparación de la rapidez con la que aparece. Barba Azul llega por ella y amenaza con matarla. Finalmente, antes de que ella corra el mismo peligro que las antiguas esposas, los hermanos de la damisela en peligro matan al sádico hombre y ella hereda todo el dinero, quedando así con su final feliz. A pesar de que el final no parece algo tan malo, toda la trama del cuento original de los hermanos Grimm está lleno de sádicos momentos que jamás darían pie para hacer una película infantil. La moraleja, no la sé. Si hay una historia que Disney jamás podría hacer, es esta. El pobre niño en la tumba. Un niño queda huérfano. Charles Dickens y los hermanos Grimm eran expertos en niños huérfanos y hambrientos. Este niño es adoptado por una familia rica, una pareja rica. Después de pasar hambre y sufrir durante toda su vida, parece que su suerte al fin ha cambiado, y así lo hace, pero para empeorar. La sádica pareja lo hace pasar más hambre de lo que ya había pasado cuando era huérfano, solo porque comió sin permiso. Lo castigan de formas crueles. El niño, harto de la vida, decide suicidarse, terminar con su sufrimiento. Quiere usar veneno. Escucha que su madrastra dijo que tenía veneno en una botella. Él la toma a escondidas. Resulta ser miel, no veneno, con lo que por fin su estómago se llena. No conoce el sentimiento, pero sabe que está muriendo de hambre. Recuerda que su padre mencionó una botella de veneno que guardaba debajo de su cama. Él bebe esta botella, pero está llena de vino. Lo único que logra es emborracharse. Ebrio y sin hambre, decide ir a una tumba y muere. La muerte llega a él debido al frío y no al veneno. Podría ser el fin de la historia, pero por lo menos los hermanos Grimm decidieron darle a esta pareja un final infeliz. Al enterarse de la muerte del muchacho, el esposo se altera, pensando que va a tener que ir a la corte y dar explicaciones por la muerte del infante. Su esposa, en un intento por calmarlo, hace que la casa se incendie, por lo que el resto de sus vidas lo pasan en una miseria extrema. Extracción del cuento El pobre niño en la tumba de los hermanos Grimm, sin censura. Ahora me acuerdo que el padrastro dijo una vez que guardaba en su armario una botella de veneno, veneno para las moscas. Seguramente será veneno de verdad y me va a producir la muerte. Pero no era matamoscas, sino vino de Hungría. Sacó el muchacho la botella y la bebió completa. También esta muerte es dulce, dijo. Pero el alcohol no tardó en producir su efecto. Se le subió a la cabeza y lo aturdió. Creyó que realmente se acercaba a su fin. «Siento que voy a morir», dijo. «Iré a buscarme una sepultura en el cementerio». Y tambaleándose, se encaminó al camposanto
y se tendió dentro de una sepultura que acababan de excavar. Los sentidos se le tumbaban cada vez más. Resultó que en una posada cerca estaban celebrando una boda, y cuando el chiquillo oyó la música, imaginó que se hallaba ya en el paraíso, hasta que, finalmente, perdió toda conciencia de las cosas. La pobre criatura no volvió ya a despertarse. El ardor del vino y el frío de la noche le quitaron la vida, y allí se quedó para siempre en la tumba que él mismo se había elegido. También desaparecieron de las siguientes ediciones los cuentos más crueles, los más crudos, que dejaron de ser conocidos ahora. Tal es el caso que se podría traducir con el título de ¿Cómo los niños juegan a la matanza? En este cuento, unos niños juegan a ser cerdo y carnicero. El niño carnicero mata de un tajo al niño cerdo y es apuñalado por su madre, enfurecida en venganza, para luego suicidarse ante la magnitud de la tragedia. En Los niños de la hambruna, otro cuento censurado, una madre convence a sus hijos para que se queden dormidos esperando el juicio final. No tienen que comer, y cuando los niños se duermen, ella se marcha, los abandona. Los hermanos Grimm escribieron estos cuentos entre 1812 y 1850, y definitivamente no son nada parecido a los cuentos para niños que leemos hoy en día. Sangre, mutilación, venganza y demás. Temas que parecen ser dignos de una película de terror y no de una película para niños. Es lo que los niños vienen escuchando y aún escuchan hace 2 siglos. Así como las historias de los hermanos pueden ser bastante sombrías y tétricas para los tiempos que corren, otras historias menos conocidas como Los 12 hermanos. Por supuesto que la reina tiene una hija mujer, entonces los 12 hijos se van a vivir al bosque para que el padre no los asesine. Cuando esta niña crece, va a visitar a los hermanos al bosque. Los hermanos son víctimas de un hechizo, se convierten en 12 cuervos y una bruja le dice que ella debe permanecer en silencio durante una determinada cantidad de años para que los hermanos vuelvan a tener una forma humana. Ella decide quedarse muda, no habla nunca más, está esperando que pase el hechizo y mientras está en silencio es tomada por bruja y la envían a la hoguera. Cuando están por encender la hoguera aparecen los 12 cuervos que se vuelven a convertir en sus hermanos con forma humana y la rescatan. Tenemos unos cuentos peor que otros. Hay uno que se llama Los 2 hermanitos. En este cuento el final es lo más desagradable. El castigo que se le da a los villanos de este cuento son una madre y una hija. Habían asesinado a los niños, vuelven a la vida, le cuentan al rey y el rey decide condenar a la bruja y a su hija por lo que les hizo a los hermanitos. La hija de la bruja es conducida al bosque donde la destrozan las fieras, mientras que la bruja es condenada a la hoguera por sus crímenes, para que tenga una muerte miserable y cruel. Te cuentan que queda reducida a cenizas. Es un cuento bastante escalofriante y duro. También tenemos La niña sin manos. Esta historia es bastante fuerte, más bien por su temática. Existen otras versiones que son peores. Hay una de Giambattista Basile. Es como que una versión es peor que la otra. La de los hermanos Grimm no se queda atrás. Cada una tiene un elemento impresionante y cada vez más horrible. Es una peor que la otra. En este cuento, un padre le corta las manos a su hija porque tiene una deuda con el diablo. El hueso cantor o el hueso cantarín, donde un hermano asesina al otro, el hermano malo, al no poder negar los hechos de haber asesinado a su hermano, es condenado y lo meten dentro de un saco y lo echan al río para que muera ahogado. Como ven, los cuentos de los hermanos Grimm no se parecen en nada a los cuentos infantiles que vemos hoy en día, ni tampoco a las películas de Disney,
Aunque en su momento no fueron considerados cuentos para niños, después terminaron siendo cuentos para niños. Aún los cuentos que se leen siguen con algunas censuras y así todo no parecen cuentos para niños. A lo largo de las sucesivas ediciones, los hermanos Grimm fueron suavizando y censurando el contenido de estos cuentos, que originalmente reflejaban la extrema dureza de la vida en la Edad Media, hasta convertirlos en una obra destinada al público infantil y adecuada al gusto de la burguesía del siglo XIX. Con sus cuentos, los hermanos Grimm lograron que el mundo considere los relatos de hadas como un producto típico alemán. Los cuentos originales de los hermanos Grimm fueron declarados Patrimonio Documental de la Humanidad por la UNESCO en el 2005. En los últimos años, varios historiadores y traductores están haciendo el esfuerzo de recuperar las historias tal y como eran en su primera edición y con toda su crudeza. Los últimos en lograrlo fue la Universidad de Princeton. La editorial de la Universidad estadounidense publicó la primera traducción al inglés de los cuentos originales de los hermanos Grimm. Si te gustó este video, te invito a ver el tercer y último video, que es un audiolibro con algunos de los cuentos sin censura de los hermanos Grimm.